los pinches chamacos nos reuníamos a veces en el jardín del edificio. Y no es que nos gustara hacer a propósito unos pinches chamacos, pero había algo en nosotros que así era, ni modo. Pues Francisco Hinojosa, quien nació en la Ciudad de México, estudió letras hispánicas y luego empezó a escribir poesía y cuentos para niños. Ha obtenido varios premios y reconocimientos. En 2015 fue nombrado embajador de literatura infantil y juvenil, el primero en México en recibir tal distinción. Es autor del ya clásico libro La peor señora del mundo, y ahora bajo el sello del Fondo de Cultura Económica nos presenta pues a los pinches chamacos, que está ilustrado por Tania Huntington, y pues le damos la bienvenida al maestro Francisco. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, gracias por invitación. Fíjate que esto fue escrito originalmente, yo creo que a principios de los 90 o fines de los 80. Fue publicado por primera vez, si no me mal recuerdo, en la revista Tierra Adentro, y después perteneció a otro cuento, perdón, a otro libro que se llamó Cuentos Éticos, que ganó el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí. Y se ha publicado en varias ocasiones en distintas antologías. Pero esta es la primera vez que sale así como primero ilustrado por Tania Huntington, que es mi esposa, además, y a un precio muy, muy accesible y disponible además en las librerías. ¿Por qué? ¿Cómo nace esta historia? ¿En qué se basó? Sobre todo es una historia que tiene que ver con pues la educación de los niños, creo yo, ¿no? Es un grupo de, pues no solamente de escuincles traviesos, sino que también pues tienen a la mano un arma letal y hacen lo que quiera, lo que ellos quieren con esa arma, ¿no? ¿Hay un mensaje aquí detrás de esto? Bueno, mensaje, no, yo no le diría así. En primer lugar, como decía Ricardo Piglia, detrás de un cuento hay un segundo cuento. Y aquí, claro, lo que leemos aparentemente sí son estos niños que toman las armas, que no son, tienen una cierta inocencia porque no saben bien, bien qué es la muerte. Pero detrás de eso, el otro cuento que está narrando aquí se trata acerca del tratamiento que tienen los adultos de las infancias, el menosprecio, el descuido que hay, y claro, ese pinche chamaco que podría haber sido ofensivo, al decirse de tantas veces, llega a desgastarse. Me han dicho que es un cuento bastante actual, pero en la actualidad, 1924, de México, no tiene nada que ver con principios de los 90. O sea, digamos, de alguna manera se adelantó a una situación más terrible que la que vivíamos en ese entonces. ¿Cómo era usted de chamaco? No, no, nada que ver con esto. Todas son historias. Así, ¿Cómo son ahora los chamacos? bueno, primero, yo creo que tienen más inteligencia que la que teníamos en ese entonces, ¿no? Porque hay un poco más de apertura, pero sigue habiendo el descuido de parte del mundo adulto. Y esto que vemos de violencia es una violencia que ha aumentado con el paso de los años. La delincuencia organizada no se aprovechaba de los niños. Ahora sí, ahora los recluta y los utiliza. Y es un poco algo que, bueno, pues se adelantó el cuento a esta realidad, ¿no? ¿Seguirá por esta línea de trabajos infantiles, libros que están, pues digamos, orientados a este sector? Sí, vaya, nunca dejaré de estar escribiendo cuentos para niños. Ese es, digamos, para adolescentes, para jóvenes. Lo leo en las secundarias, se presenta como obra de teatro desde hace 22 años. El título de la obra es Los niños perdidos. eh, y ha estado mucho en ciclos de teatro escolar dirigido a secundarias. Y bueno, me gustó mucho las ilustraciones, que también lo vuelven una novela gráfica. Incluso usted aparece en una ilustración. Cierto, en una aparezco yo, en la primera aparece el que es el actor de esta obra, que se llama Esteban Castellanos, y quien es su ayudante. En otra más aparece un taxista, y ese taxista es el hijo del portero del edificio en el que vivimos.
O sea, tienen cierta realidad los personajes, ¿no? ¿Seguirá trabajando en conjunto con su esposa estas ilustraciones para futuros proyectos? Ya tenemos un proyecto en la cabeza y ya escribimos un libro en conjunto que se llama El pequeño libro de las emociones y los sentimientos. Y ese va a ser, ella también es escritora e ilustradora. Y tenemos otro libro en mente para niños pequeños, un poema que será ilustrado por ella. Sigue trabajando con Juan Villoro. Pero nunca hemos trabajado juntos, nos conocemos desde hace mucho y creo que él influyó mucho en mí para que yo escribiera y escribiera cuento. Oiga, y bueno, ¿habrá encuentros para este libro? ¿Encuentros presenciales, presentaciones? Porque pues da para mucho intercambio, ¿no? De opiniones. Yo creo que sí. Ya tuve una presentación en Morelia, y se seguirá presentando en otros foros, probablemente en la segunda etapa de ferias del libro que comenzarán quizá con la FILIG, con la Feria del Libro del Zócalo, con la FIL Guadalajara. Entonces quizá tenga otras presentaciones. Todavía no hay nada definido. Ujú. Para quien apenas se va a acercar a los pinches chamacos, ¿por qué leer esta historia? Bueno, primero yo la quise publicar porque me la han, es digamos como otro de las obras por las que más me reconocen muchos, muchos lectores. Y el hecho de encontrarla en una edición económica, 13 pesos, y que esté además accesible, está en las librerías, eso me hace que eso, me dio gusto que esta historia apareciera en esta colección de Vientos del Pueblo. Así es, y solamente 13 pesos en todas las librerías, Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura, algo que pues quiera eh, comentar para manera de conclusión, maestro. Pues bueno, como decía, esta obra, el libro que se presenta como un monólogo, va a cumplir para hablar del éxito que tiene este cuento en otros públicos, va a cumplir 22 años y se van a celebrar esos 22 años en el Teatro Sergio Magaña en el mes de agosto de este año. Pues vamos a estar ahí pendientes de estos trabajos de usted, maestro, y pues un gusto saludarlo, escucharlo y espero saludarlo pronto. Le agradezco mucho la invitación a su programa.